Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mesa redonda dentro del foro del Women Economic Forum que estamos desarrollando. En esta mesa redonda vamos a tratar la influencia que tienen los medios de comunicación en el liderazgo femenino, concretamente en España. Y bueno, pues para desarrollar esta mesa redonda, qué mejor que contar con la experiencia de periodistas, mujeres, que llevan años trabajando, entrevistando y contando historias de mujeres emprendedoras, de mujeres empresarias, de mujeres directivas. Entonces, sin más, vamos a empezar a conocer a estas tres periodistas que van a formar parte de nuestra mesa redonda. Empezamos por Carmen Puente. Ella escribe en la actualidad y es periodista en Dirigentes Digital. Es graduada en periodismo y economía. Al final, Carmen lleva muchos años, desde 2017, trabajando en el ecosistema emprendedor español. Ella dice que le encanta contar historias sobre proyectos que realmente, y a partir también de este liderazgo femenino, están cambiando el mundo todos los días, y asegura pues, que la innovación es algo que nunca deja de sorprenderla. Bienvenida, Carmen, gracias por estar aquí hoy. Un placer. Gracias, luego entraremos un poquito más para que nos cuentes cómo trabajas dentro de esas historias, ¿no? de este ecosistema emprendedor. Seguidamente vamos a conocer a Ivana Aro, que ella es periodista y trabaja en Autónomos y Emprendedores. Ella es adjunta concretamente a la dirección de este diario, lleva más de 4 años siguiendo muy de cerca pues, todo lo que es la economía del país. Y, por supuesto, pues también es una gran contadora de historias de todas aquellas personas y, sobre todo, mujeres, ¿no?, que están triunfando como emprendedoras. Y, sobre todo, también siempre, bueno, pues a nivel periodístico hablamos de lo que son las historias de éxito, pero también dice que aprende mucho, ¿no?, de todos pues, los fracasos, las trabas y todas las dificultades que conlleva pues, el dirigir una empresa y el poner en marcha un proyecto. Hola, Ivana, encantada de saludarte. Gracias por estar aquí hoy. Hola Eva, gracias por invitarme. Luego seguimos un poco profundizando en todo el trabajo que hacéis desde Autónomos y Emprendedores. Y por último, damos la bienvenida a Belén Rodrigo. Belén trabaja en la actualidad, es periodista, trabaja en el diario generalista ABC. Ella es licenciada en periodismo y también en historia. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, la mayoría de ellos siempre prensa escrita y digital. En la actualidad, pues, bueno, trabaja en ABC y lleva también pues, algunas corresponsalías de medios portugueses, porque ella estuvo en 2001, estuvo viviendo en Portugal y allí pues, fue corresponsal de medios pues, como ABC, Onda Cero y AS. En la actualidad también colabora con revistas económicas como Corporate y Actualidad Ibérica, con lo cual, bueno, pues tenemos con Belén una persona que realmente sí que también ha trabajado todo este mundo empresarial y económico, dirigido también por mujeres, ¿no? Hola, Belén, encantada de saludarte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Eva, por contar conmigo. Pues nada, ya estamos las tres dentro de esta gran mesa redonda, que yo creo que va a ser muy interesante, porque en este foro realmente lo que estamos debatiendo y lo que queremos desarrollar e inspirar es a las mujeres pues, para desarrollar estos puestos de dirección y que tengan más herramientas. Está claro que aquí en España gran parte de estos proyectos empresariales que desarrollan las mujeres son noticia, son parte del trabajo de los medios de comunicación. Entonces, me gustaría que, partiendo también un poco de la situación actual provocada por el COVID, etcétera, os diría, desde esta posición, como mujeres periodistas que sois y que escribís pues, sobre empresas, economía y mujeres directivas, ¿cómo valoráis vosotras el liderazgo femenino empresarial en España? ¿Y qué peso creéis que tiene en el actual contexto empresarial español? Si te parece, empezamos, Carmen, contigo y vamos dando paso a otros. Bueno, pues yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, me atrevería a decir en los últimos 5 o 6, se ha dado un paso increíble.
¿Cómo ayuda respecto a la primera pregunta? Creo que está bastante bien posicionado, aunque falta mucho por hacer, creo que sí que sí que está bastante reconocido y tanto fuera como dentro, que creo que contamos con un emprendimiento femenino sólido y fuerte. Perfecto. Pues Ivana, ¿cómo ves tú esta primera cuestión? Creo que en estos momentos ocurre un fenómeno con el emprendimiento femenino español y es que todo el mundo sabe que está ahí, que está latente, pero creo que a veces es difícil acceder a él o llegar hasta esas voces. Te pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, el 36% del colectivo de autónomos eran mujeres y las mujeres crecían al doble del ritmo de crecimiento de los hombres. Pero sin embargo, cuando ibas a las calles, ibas al sector, bajabas, era difícil dar con esas voces que te hablasen desde su propia experiencia. Y entonces creo que ahí te das cuenta un poco de la barrera que todavía hay en el mundo empresarial respecto a la mujer, que todo el mundo sabe que está ahí el emprendimiento femenino, el liderazgo, pero sin embargo es difícil dar con las voces que te hablen que tengan su propia visión. Y creo que es algo en lo que hay que seguir trabajando y en lo que hay que enfocarse ahora mismo. Perfecto. Belén, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que, bueno, que todas... Sí, dime. Todas coincidiríamos en que, bueno, nos gustaría que fuese mayor, ¿no? Que la mujer estuviese más presente, pero bueno, creo que tenemos que ser conscientes que, coincidiendo, ¿no? También como mis compañeras, que se ha avanzado mucho, efectivamente, en los últimos años. Yo, por ejemplo, en el 2001, cuando llegué a Portugal, estaba muy relacionada con la Cámara de Comercio Luso Española y allí había comidas de empresarios todos los meses. Cuando me fui de Portugal 14 años después, la verdad es que no tengo ese número, ¿no? Pero veo cuando llegaba a esas comidas y me sentaba en una mesa, lo más normal es que solo hubiese hombres sentados, ¿no? Y 14 años después la realidad era una muy, muy diferente, ¿no? Y es que las mujeres también se estaban abriendo paso en todos los sectores. Y aunque yo creo que es verdad que falta mucho por hacer, todos los años vemos muchos estudios muy interesantes sobre la presencia de las mujeres en las empresas cotizadas, en todo lo que es en los consejos de dirección, también, bueno, al frente, ¿no? En puestos directivos, y año a año se va mejorando, pero yo creo que sí que un indicador que yo creo que podemos ser optimistas es que si vemos a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo yo ahora en mi trabajo actual, que hablo mucho pues con los startups, yo ahí ya no diferencio, es tan común hablar con un hombre, con una mujer que es el CEO de la empresa o que ha sido el fundador, ¿no? Y entonces yo creo que en ese aspecto vamos por el buen camino. También tenemos que ser realistas, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, la sociedad española, el mundo, y las mujeres hace varias décadas no teníamos, desgraciadamente no teníamos la importancia que tenemos ahora en el mundo empresarial, ¿no? Se nos ha dado más espacio, más voz, y yo creo que se está aprovechando poco a poco. Tampoco podemos cambiar el mundo de un día para otro, pero yo creo que se está trabajando bien por el buen camino. Perfecto. Antes de cerrar esta pregunta, me gustaría insistir, porque tanto Ivana como Carmen decían que costaba, ¿no? Un poco, ¿no? Acceder a estas mujeres directivas y a sus testimonios y a sus historias. Yo creo que aquí la base y como conclusión es que las empresas den también voz a estas mujeres y que ellas también se atrevan a contar sus historias, ¿no? Porque parece que la mujer que gestiona una compañía está como más en el día a día de esa compañía y no tiene quizás tiempo para más visibilidad. ¿Creéis que este problema puede surgir de la misma compañía? Bueno, en mi caso, me gustaría contar algo que me llamó bastante la atención. Fue hace como 2 meses o así. Me contactó por LinkedIn la cofundadora de una startup que, para darme a conocer, pues en fin, lo que hacía su empresa, su producto, y que habían cerrado una ronda de financiación. Entonces, cuando yo le fui a pedir una entrevista, me pasó el número de su compañero, de un cofundador. Y me resultó extraño, y es porque es como, si usted también es cofundadora, ¿por qué quiere que sea él si se ocupa el mismo papel en la compañía
que usted para comunicar. Creo que también, más que también que esté ocupada en la gestión, creo que es un problema de terminar de creerse y de introducir, de ser conscientes del liderazgo, en que las mujeres todavía no se lo terminan de creer, y esto yo creo que la base radica que es porque se le exigen mucho más requisitos a la hora de hacer algo, y creo que los errores se le tienen un poco más en cuenta que con respecto a un hombre. No sé si opináis lo mismo que yo. Yo coincido completamente contigo, Carmen, en el sentido de que a las mujeres se les exige, a las mujeres directivas se les exige no fallar una presencia, unos niveles, una exigencia que a lo mejor a los hombres no se les llega a exigir. Y luego creo que eso también les hace infravalorarse en algunos momentos o infravalorarse a la hora de dar la cara a ser portavoces de alguna asociación o de algún sector que les represente y les pueda llevar esa visualización o ese dar a conocer su propia historia. Entonces creo que ahí es un poco donde está la balanza y el kit de la cuestión, que es que ellas se atrevan y que nosotros lo contemos. Belén, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que depende mucho también del equipo de comunicación que esté detrás, ¿no? Y también de la personalidad de las mujeres. La verdad es que, bueno, en mi caso, quizás con las mujeres que he coincidido, la verdad es que no he sentido que se cierre, ¿no? A la hora de contar sus casos. Al contrario, ¿no? La verdad es que también hay quien utilice, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Pues esa imagen de mujer emprendedora para, bueno, pues intentar vender mejor, bueno, su marca y su empresa. Pero bueno, sí que es verdad que a veces pasa que, bueno, coincido con mis compañeras. Yo creo que hay una pregunta interesante, ¿no? En una que nos podemos hacer es ¿por qué no hay más mujeres directivas? Yo recuerdo en algunas de las conferencias de los estudios que os decía que todos los años hay, pues una de las respuestas, ¿no? Que a mí me hizo pensar mucho, y es que las mujeres, ¿no? O sea, el límite nos lo ponemos nosotras, ¿no? Como decíais ahora, es verdad que muchas veces no nos lo creemos, y bueno, pues hay que trabajar más, ¿no? En fin, en el caso de las personas que tienen responsabilidades en las empresas y son mujeres, pues bueno, tienen que trabajar más en darse cuenta de ese papel que tienen, ese papel tan importante, y bueno, y que no dejar, ¿no? Que ellas mismas sean su propio límite. Perfecto. Yo creo que para cerrar esta pregunta, yo creo que es interesante todo lo que habéis comentado, sobre todo que la mujer se crea, que no solo gestiona, sino que esa gestión, para que tenga también éxito, tiene que tener visibilidad, ¿no? Y ella es la mejor portavoz de esa gestión. Lo cual yo creo que es que evidentemente también las mujeres sepan que ahí fuera hay medios de comunicación que están deseando hablar con ellas, que están deseando conocer sus historias, y que realmente lo pueden contar mejor que un hombre o que cualquier gestor. Ellas tienen el control de lo que se desarrolla en sus compañías y lo pueden contar estupendamente. Entonces, bueno, pues para cerrar este bloque, yo creo que ahí tenemos bastante reto entre todas las empresas, las agencias también de comunicación, a la hora de formar a estas mujeres para que tengan esa valentía, esa fuerza y se crean que realmente pueden hacerlo. Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente cuestión, que me parecía también muy interesante y que tiene que ver también con vosotras. Vosotras sois mujeres periodistas, y queríamos también, y nos parecía interesante saber qué papel tiene hoy en día vuestro trabajo para posicionar a estas mujeres empresarias y directivas. Es decir, qué responsabilidad pensáis que tenéis para dar voz a estas mujeres, más allá que ellas quieran o no. Es decir, cuál es vuestro papel dentro social para transmitir todos estos mensajes y estas historias. Empezamos contigo, si te parece, Carmen. Vale, perfecto. Bueno, a mí me gustaría resaltar dos cosas que igual pueden dar continuidad en esta pregunta que se ha hablado antes. El tema de que la mujer está sujeta a mayor presión tanto por su vestimenta como por sus actos. Sería impensable que la noticia de cualquier líder fuera que ese día no ha vestido conjuntado a un evento. Y sin embargo, en muchas mujeres que hoy son líderes, eso por desgracia ocurre.
Y es algo que me gustaría resaltar, es que no se nos justifica igual. Respecto al trabajo que se debe hacer, es valorar y resaltar que existen, que están ahí, y sobre todo hay algo que siempre intento evitar, y es preguntarles por maternidad y dirección. Se les sigue preguntando, o incluso indirectamente en la entradilla se sigue poniendo madre de 3 hijos, por ejemplo. Es impensable que en la entradilla de un hombre, de un dirigente, se ponga o se le pregunte cómo compagina su labor como padre y como director o emprendedor de una compañía. Pues creo que es algo que se debe pulir. De hecho, se pregunta demasiado en temas, a lo mejor, de cómo compagina lo personal y con lo profesional, y a los hombres no se les pregunta ese tipo de cosas. Y yo desde mi aportación intento evitar hacer ese tipo de preguntas. Perfecto. Ivana, tu turno. Con respecto a lo que has dicho sobre la vestimenta, creo que ahí hay dos papeles o dos formas de abordar el emprendimiento o el liderazgo femenino. Y es que por un lado está el tratamiento de la noticia y luego el tratamiento que se le hace a la persona. Y es ahí el tratamiento hacia la persona donde se ve, donde se palpa el machismo que todavía hay en los medios de comunicación y por el que tienen que luchar todavía muchas mujeres. En cuanto a la labor que podemos hacer o que yo misma puedo hacer para visualizar ese emprendimiento femenino, creo que no está solo en el hecho de contar con mujeres directivas o de contar su historia o de hablar con ellas, sino también en el tratamiento que hacemos de las fuentes para abordar cualquier tema. Hablamos con expertos, con abogados, con gestores, con especialistas que nos dan su visión sobre un tema. Y creo que es muy importante utilizar ahí las voces femeninas. Porque hablar con una abogada también es fomentar ese emprendimiento femenino, es dar consistencia, es apoyar a las mujeres y dar voz a esas mujeres que tienen su negocio, que tienen su gestoría, que tienen su despacho, y es una forma de apoyar y que podemos hacer además diariamente. Entonces creo que esa es una de las cosas que podemos aportar día a día con nuestra labor. Gracias, Belén, cuando quieras. Sí, pues bueno, creo que nuestro trabajo es importante, ¿no? en esta área para sensibilizar más y también para inspirar a lectores a través de las historias de las mujeres, ¿no? Quizás, pues bueno, tenemos contacto con muchas personas y de ahí que bueno, intentar saber, ¿no? Seleccionar bien qué empresas son más interesantes que otras, y no por el hecho de estar dirigida por una mujer dar la prioridad, pero desde luego que si vamos un poquito más allá, ¿no? de las apariencias, vamos a descubrir muchas historias, y ahí es, en fin, nuestra capacidad de seleccionar, ¿no? Quizás por lo que comentabais, ¿no? En fin, temas que por ser mujer a lo mejor tratamos de distinta forma. Yo la verdad es que discordo un poquito, quizás porque soy la mayor y porque soy madre de 3 hijos. Es quizás porque yo creo que el tema está en que no tratamos bien el tema de la maternidad y el liderazgo, ¿no? Yo personalmente, tanto sea hombre o mujer a quien he entrevistado, y si puedo poner en la entradilla que es padre o madre de 3 hijos, para mí es un plus, porque también te está hablando de la persona, ¿no? De 3 hijos, 6 hijos, un hijo. Me gusta mucho también el lado personal de esa persona. Es verdad que siempre que hablamos de conciliar caemos en tópicos y concuerdo contigo, Carmen, que en fin, que muchas veces caemos en esas preguntas retóricas, ¿no? Que yo creo que, en fin, que a las empresarias no les debe gustar mucho, pero quizás sí que es importante, ¿no? Intentar transmitir a las personas que maternidad no es un enemigo de liderazgo, ¿no? Y que en fin, que una persona puede ser una perfecta profesional y también apostar por una vida personal, plena, familiar. Quizás tenemos que ser un poquito más inteligentes, digo todas, ¿no? Y todos los periodistas, en fin, para hacer una pregunta que haga pensar al resto, ¿no? Que no caigamos en esa retórica, que bueno, que al final todos muchas veces lo hacemos, y evidentemente pues siempre hay muchos puntos que seguir analizando, y quizás pues eso, nuestra responsabilidad, la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Para que en cada pregunta que hagamos pues podamos
depende también mucho de la respuesta de la persona, pero bueno, que esa pregunta, ¿no? Cause también curiosidad a nuestro entrevistado y bueno, y que así también las personas se pregunten, ¿no? Por muchos temas que todavía tenemos que tratar. Si me disculpas, lo que quería añadir respecto a ti, Belén, es más, no es que se les pregunte a las mujeres por maternidad y liderazgo y que a los hombres no, es que a los hombres, aunque añadas que es padre de 3 hijos y se hable de su vida personal, no se le llega a preguntar, ¿y usted cómo conjuga la paternidad con el puesto de liderazgo? Creo que esa es la cuestión de fondo. Sí, es verdad, y la verdad es que yo creo que poco a poco también va cambiando. A mí me encanta cuando encuentras a un hombre que a lo mejor te dice, no, pues a esta hora se va a buscar a los hijos, y, o sea, un directivo. Pues creo que es verdad que tendríamos que quizás también ver esa más parte, o sea, esa parte de conciliación en los hombres que efectivamente estoy de acuerdo contigo que muchas veces se obvia, ¿no? Y que por ser mujer parece que es una pregunta obligatoria, como decías. A lo mejor la cuestión no está en solo hacérsela a las mujeres, sino hacérsela a los hombres y a las mujeres. No sé, claro. Es un poco del estilo que tú dices de si quieres afrontar la entrevista un poco más personal o menos personal. Yo creo que aquí la clave, que coincidís las tres, también es que al final cuando estamos hablando de emprendimiento, cuando estamos hablando de historias de empresa, sean femeninas o masculinas, al final son historias que tienen su parte personal y su parte profesional, porque el líder no es solo profesional, es la mezcla, ¿no? Y lo que hace esa mezcla es lo que al final diferencia a las personas, con lo cual es interesante el que cuando cubráis esta información, cuando los periodistas tratéis esta información, unáis esas dos, ¿no? Esas dos vertientes, la profesional y la personal, y que evidentemente pues, tanto a líderes mujeres como a líderes hombres pues se traten las mismas cuestiones, porque siguen siendo personas, ¿no? Y de alguna manera esa personalidad, esa diferenciación es la que va a marcar su gestión. Y eso es lo que yo creo que a nivel informativo es lo interesante, porque eso es lo que inspira, que es un poco lo que decía Belén, lo que decíais todas, ¿no? Yo creo que el resumen es apoyo e inspiración. Esa inspiración evidentemente tiene que tener rasgos personales también, porque es lo que hace que yo, por ejemplo, como oyente, me inspire y me identifique con esa historia, ¿no? También. Con lo cual yo creo que hay un reto muy bonito por parte de todos los medios de comunicación de cubrir estas historias desde ambos lados, ¿no? El personal y el profesional también. Perfecto, pues vamos a la siguiente pregunta que se está poniendo esto, la verdad que es muy interesante. Evidentemente todos los días tratamos y desarrollamos temas sobre liderazgo, emprendimiento, dirección. ¿Qué pensáis? ¿En qué temas sobre concretamente este liderazgo femenino creéis que los medios de comunicación, vosotras, vuestros medios, deberéis incidir un poco más, ¿no? Todos los días? Empezamos contigo, Carmen. Vale. Pues a ver, más allá de los informes sobre buen gobierno que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores o sobre la brecha de género, estudios que salen de que faltan 100 años para conseguir la igualdad total, es también pues visibilizar que en las empresas también existen mujeres. Ya se está haciendo, pero todavía falta, como hemos dicho. Y a este respecto sí que me gustaría destacar los últimos datos que han salido de la CNMV, que decía que 21 empresas del IBEX 35 ya cumplen con la cuota del 30%. Es un dato que siempre se saca, pero creo que igual se debería dar cara a esos números, es decir, visibilizar más que existen y que están ahí en los consejos. Posiblemente todo el mundo conoce a los principales presidentes del IBEX 35, también hay presidentas, pocas, pero las hay. Y a este respecto, pues destacar más su labor. Perfecto. Ivana. Yo creo que nos deberíamos centrar en todos y conocer un poco cuál es la figura de la mujer en los diferentes sectores y actividades, pero no, obviamente no puedo decir todos y creo que voy a destacar dos.
El primero es el papel de la mujer en la España vaciada. Creo que en este momento todos sabemos el problema que tenemos ahora mismo con la despoblación que hay en España y creo que es fundamental el papel que está haciendo la mujer en esos pueblos de crear no solo negocios, sino de crear allí su propia familia, hablando del tema justo de unirlo con la maternidad, pero es cierto en estos pueblos y en estas zonas y entonces creo que es importante hablar de estas mujeres, de lo que están haciendo, de lo que están consiguiendo. Creo que no tienen suficientemente la relevancia que se merecen. Y luego también en el lado opuesto, el mundo digital. Creo que hablamos de digitalización, de tecnologías, de innovación y todavía las seguimos asociando mucho a los hombres y creo que tenemos esas dos asignaturas pendientes en las que debemos centrarnos y en las que debemos incidir un poco más. Perfecto, Belén, ¿tu turno? Sí, pues por completar un poquito lo que han dicho mis compañeras, quizás pues también temáticas, ¿no?, que nos ayuden a reflexionar en por qué las mujeres somos necesarias en las empresas, en los puestos directivos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí que yo veo bastante información, pero normalmente es más en los blogs, o sea, no tiene quizás el carácter informativo o en medios en fin, de mayor tirado, de mayor audiencia, ¿no? Y quizás pues hablar, ¿no?, cuáles son las ventajas de que las mujeres también lideren las empresas, porque bueno, es verdad que se habla mucho de que somos más comunicativas normalmente y que eso pues incentiva mucho la confianza tanto de los propios trabajadores como de los clientes, ¿no? Yo creo que hay una serie de rasgos, en fin, tampoco me gusta mucho generalizar porque, bueno, tan buen profesional es un hombre como una mujer, pero sí que poner en valor, ¿no?, las cualidades comunes a las mujeres en el liderazgo y también, pues como decía antes, intentar hacer reflexionar a las propias mujeres, ¿no?, con nuestros artículos, con nuestros reportajes y que muchas, ¿no?, que a lo mejor están ahí en la duda de si dan un paso adelante o no, pues que puedan reflexionar y bueno, y se animen, ¿no?, a seguir siendo importantes en las empresas en las que están y digamos que asumir más responsabilidades. Yo creo que en este punto es muy interesante volver a lo mismo, ¿no? De si ellas realmente ven que hay historias de mujeres empresarias y directivas que están hablando de sus éxitos y de todo lo que han desarrollado y también de sus aprendizajes y donde han fallado, ¿no? De estas historias humanas, pues quizás empezarán a entender que dentro de sus organizaciones también tienen cosas que contar y también hay noticias, ¿no?, y resultados que quizás compartir y transmitir a las personas más allá del círculo empresarial o de los contactos que ellas puedan tener, ¿no? Y porque ahí la clave también es que lleguen a vosotras esa información, que vosotras podáis recibir datos o resultados o historias o proyectos muy interesantes. Por ejemplo, Iván hablaba de la España vaciada, pues cuántas empresas, cuántas mujeres están desarrollando proyectos en zonas prácticamente, bueno, pues poco conocidas, pero que sin embargo están haciendo una labor increíble. Si vosotras no podéis acceder a esa información, es muy difícil, ¿no?, que realmente podáis luego contarlo, ¿no? Entonces es como estamos dentro de una dirección de doble camino, ¿no?, donde vosotras recibís esa información y la transmitís, pero ellas tienen que ser conscientes de que hay cosas interesantes que contar y que también pueden ser protagonistas de su propia historia fuera de su entorno, ¿no? Vale. Totalmente de acuerdo. Por apuntar simplemente que creo que esto va a ser al final, vamos a entrar dentro de un bucle. Creo que en el momento en el que ellas empiecen a verse y ver que funciona, el darse a conocer, la experiencia que te supone o la imagen que eso te da, creo que va a hacer que más mujeres se animen a salir en medios de comunicación, que no tengan ese problema de hablar al público, de hablar con un periodista, que se quiten ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso también importa mucho, el que se vea para que más gente quiera salir y quiera aparecer y quiera contar su historia. Perfecto. Pues ya, si os parece, para terminar, me gustaría si nos podéis contar pues algún caso de unas empresas lideradas por mujeres pues que os han marcado, os han llamado la atención de su gestión y resultados que hayáis, bueno, pues entrevistado o que hayáis cubierto, ¿no?, en los últimos años, como ejemplos de cosas que se pueden desarrollar y que se están haciendo ya. Carmen, si quieres empezamos por ti.
Vale, bueno, seré breve, que tenemos poco tiempo. En mi caso me gustaría destacar varias. La primera, Ana Botín, creo que es conocida a nivel internacional y destacó pues, por conseguir que un banco español sea conocido pues, en casi todo el mundo. En el sector de la banca también tenemos a María Dolores Dancausa, que lidera Bankinter. En el sector energético también tenemos a Beatriz Corredor, que fue hace poco, que el nombramiento se produjo el año pasado, y da la casualidad de que están en sectores con predominio de hombres. Y también me gustaría destacar el nombramiento que se va a producir en el mes de mayo de Belén Garijo, que va a ser nombrada consejera delegada de Merck, que es una multinacional alemana, y va a ser la única mujer que encabeza una empresa del DAX alemán, que es el índice de referencia bursátil en ese país. Y luego, a nivel político, en esta pandemia han destacado dos líderes españolas, dos mujeres líderes en la gestión, y es Jacinta Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, y Angela Merkel como canciller alemana. Perfecto, ya tenemos tu listado. Venga, Iván, al tuyo. Yo tal vez por el mundo en el que me desenvuelvo desde autónomos y emprendedores, mis nombres no son tan llamativos porque son al final de la economía real, de la economía real, de las tiendas a pie de calle, de los comercios que están, al que vamos todos los días a comprar el pan, a comprar una camiseta o cualquier pequeño negocio que está ahí. Tal vez por así destacar alguno de los más llamativos, nombraría el caso de Lucía Mompo, que es una joven emprendedora que tiene 23 años y que ha creado una bebida que ya se está vendiendo en los supermercados a raíz de una leyenda del pueblo de su madre y que está compitiendo incluso con Coca-Cola. Luego destacaría también el nombre de Yaiza Canosa, que es otra emprendedora que ha creado una red logística con base digital y que se está convirtiendo en un referente en este ámbito. Y pues eso, simplemente todos esos pequeños negocios que están ahora mismo que están ahora mismo pasándolo muy mal por toda la situación del COVID, que tenemos contacto con ellos y que están ahí, que son los que están tirando un poco de España hacia adelante, aunque no tengan ese nombre o ese cargo. Belén, ¿y las tuyas ya para terminar? Sí. Yo os voy a comentar también dos nombres que probablemente pues, muchos no conozcan, pero confieso que han sido de las dos entrevistas a mujeres empresariales que más me han impactado y digamos que más me han motivado, ¿no? Una es Teresa Regojo, es gallega, pero vive en Lisboa. Bueno, la verdad es que desconozco, ¿no?, si sigue viva, porque la entrevisté hace tiempo y ya era mayor, pero esta mujer con 42 años se quedó viuda, su marido murió en un accidente de tráfico, se quedó con 9 hijos y con la fábrica que había fundado su padre en 1919, Confecciones Regojo, de camisas. La verdad es que la fábrica tenía 350 personas y en ese momento, ¿no?, tiene una madre de familia que nunca había puesto los pies en la fábrica. La verdad es que decidió seguir adelante. La empresa siguió creciendo con 1.500 empleados, la dirige con 5 de sus hijos. La verdad es que es, no sé, una mujer llena de vida, ¿no?, y sobre todo, pues, con las ideas muy claras y bueno, pues una persona también humanamente excepcional. Y también aquí en España, Raquel Suárez, también todas son madres de muchos hijos, pero es que la verdad es que es una historia curiosa, ¿no? Con 12 hijos fundó su empresa 12 peces, su marido se había quedado sin trabajo y la verdad es que esta mujer no había trabajado nunca y bueno, pues en un momento de necesidad echó mano de su imaginación y sobre todo de esa experiencia, ¿no? Porque la verdad es que tener una casa con 12 hijos me imagino que debe ser una locura y digamos que todas esas cualidades, ¿no?, que también desarrollas y que muchas mujeres a lo mejor no se dan cuenta, pues eso también en el mundo profesional es muy válido, ¿no? Y la verdad es que ha sacado adelante a su familia. Yo creo que esas historias nos inspiran mucho y sobre todo pues dan ejemplo, ¿no?, a otras mujeres para que sigan luchando y sobre todo que en momentos de dificultad la verdad es que las mujeres somos muy fuertes y bueno, pues podemos ayudar en este caso ahora al país, ¿no?, a salir adelante después de toda esta crisis que todavía también está por llegar.
Bueno, pues interesantes, muy interesantes esas historias y sobre todo muy inspiradoras. Gracias a las tres por participar en esta mesa redonda, ha sido muy interesante. Nos ha faltado muchísimo tiempo, podríamos haber estado aquí una hora hablando de todos los temas que se pueden comunicar y sobre todo gracias a vosotras por estar ahí siempre, ¿no? Por estar siempre cerca de las empresas, de estas mujeres, de estas historias, por querer seguir contando historias, que yo creo que eso es lo más bonito de vuestro trabajo y por saber, bueno, pues que evidentemente que las mujeres que nos estén escuchando ahora mismo sepan que hay plataformas y que tienen opción de contar sus proyectos, sus ideas y sus ilusiones, porque bueno, aquí estaremos para contarlo, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos durante todo el foro. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.